Tal vez una de las fuerzas más increíbles que hay en el universo es la fuerza de la creatividad. Una fuerza de creatividad que está en la inmensidad del universo, que está ahí y que va formando cantidad de cosas maravillosas en el universo, cantidad de cosas que nosotros quedamos impactados constantemente, porque frente al universo el mundo es bastante pequeño y el hombre en el mundo es bastante pequeño, pero la creatividad nos hace nos acerca mucho a esa gran fuerza que nosotros hemos considerado que es la fuerza suprema, la fuerza de Dios. Pero el hombre, cuando quiere llegar a ese campo de la creatividad, pasa por fases de la creatividad. Y esas fases de la creatividad nos llevan a poder desarrollar obras maravillosas en todos los campos, como el arte, e inclusive en la filosofía, en la ciencia, en la política y en la religión. Para nosotros poder hacer una creatividad valiosa, se ha hecho necesario que el hombre investigue. Y la investigación es almacenar el mayor número de datos sobre el tema. Los genios hacen de esta fase un trabajo riguroso que, como en el caso de Darwin, ocupa su vida durante años. Después viene el análisis. La información permite a las metas ágiles relacionar unos datos con otros. Solo Newton asoció la manzana con la gravedad, otros simplemente habrían pensado en frutas. Viene el gatillo creativo. Los dos primeros procesos son objetivos. Este tercero es el que distingue a un genio. El inconsciente, la chispa y la locura se mezclan para crear la obra final del genio. Finalmente, la obra final. La genialidad radica en combinar información con capacidad de relación, controlar el inconsciente y mezclarlo con la inspiración para lograr una creación única y personal. La creatividad, entonces, es un poder que el ser humano tiene. Y el ser humano, cuando comienza a despedirse de los actos, de las ideologías, de las actitudes que lo identifican con niveles bajos. En los niveles bajos no hay creatividad. En el nivel instintivo, en el nivel emocional no hay creatividad. La creatividad se inicia en el nivel intelectual, pero el conocimiento sensorial y el conocimiento empírico lo llevan a un conocimiento racional, y del conocimiento racional nace la tesis, y finalmente en el conocimiento científico nace en el conocimiento racional la hipótesis, y en el conocimiento científico la tesis. Y la tesis es la obra creativa. La tesis es la Mona Lisa. La tesis es la obra para Elisa. La tesis es Entre dos aguas. La tesis es algo maravilloso. Hoy que vivimos una Latinoamérica popular donde todo se combina, podemos ver grandes relaciones entre lo sencillo y lo trascendente. Y eso es importante, porque es entre lo sencillo y lo trascendente que
que nace la gran obra del arte, la gran obra de la ciencia, la gran obra de la filosofía, la gran obra de la política y la gran obra a nivel virtual. El hombre que se caracteriza únicamente por actuar impulsivamente y no desarrollar el poder creativo es un ser que se crea, se forma un ambiente que podríamos llamar a veces intelectualoide, y en algunos casos podría ser parte del desarrollo ejecutivo de una organización. Pero el poder creativo lo tienen todos los seres humanos, y el poder creativo ha sido el que ha llevado a la cúspide financiera a grandes hombres que han descubierto una vacuna, que han descubierto un carro, que han descubierto algo que motiva al hombre para consumirlo, y esa es la parte fundamental de que se desarrolle grados altos de aumento de riqueza. La creatividad es la que aumenta la riqueza, la creatividad. Pero como decíamos anteriormente, la creatividad no nace porque sí. Hay que almacenar el mayor número de datos sobre el tema. Y por eso decimos que los genios hacen de esta fase un trabajo riguroso que ocupa su vida durante años. Y es esa parte creativa. Hay algunos pueblos que consideran que las personas de muchos años son los maestros de las otras generaciones. Hay una guerra generacional que a veces hace que puede cometer errores y que los ancianos ya han controlado. Y precisamente en la experiencia pueden hacer la creatividad. Y como dicen los que buscan esa sabiduría, que no hay que repetir la historia, hay que leerla. Por eso aceptar la sabiduría que ya se ha venido experimentando durante muchos años es muy interesante para ser parte de la obra creativa. Entonces hay que abrirnos a la creatividad y hay que desarrollar el poder creativo en nosotros. Parte fundamental del desarrollo. Y tal vez esa es la distancia que hay entre el desarrollo y el subdesarrollo.